Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en la casa del Señor. Antes de empezar con la exposición de la palabra esta mañana, les invito a inclinar su rostro para tener una breve oración. Dios eterno, Padre de toda misericordia y bondad, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, con un corazón henchido de gratitud, Padre, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas, todas ellas inmerecidas, Señor, todas ellas por tu gracia y por el amor que tienes para con nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor, en este día que es tu día, y te agradecemos el pan que has dado a nuestros cuerpos en este día durante el estudio de la escuela dominical. Y ahora, Padre, suplicamos que tu Santo Espíritu siga en absoluto control de nuestra mente, de nuestro ser entero, para que podamos escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solo aquella que es para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, para honra y gloria tuya. Lo suplicamos en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén, amén. Estoy seguro que al escuchar el título de este sermón, si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, le sonará algo conocido. El título del sermón es Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, antes de leer el pasaje principal sobre el cual desarrollaríamos este sermón, quiero llamar su atención a esa expresión, ausentes del cuerpo. Significa obviamente que para nosotros que somos creyentes lo entendemos, pero tal vez si usted no ha leído la palabra de Dios, le cuesta un poquito de trabajo comprender el significado. Ausente del cuerpo significa precisamente que el espíritu que se nos dio en Génesis 2:7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida, es el alma o el espíritu, y dice, y fue el hombre un ser viviente. Y si usted confronta este versículo con Lucas 8:55, cuando nuestro Señor Jesús hace el milagro de despertar a una niña que aparentemente había muerto ya, dice así el versículo 54, perdón, voy a leer Lucas 8 desde el versículo 50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, 51, pero entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomando de la mano clamó, muchacha, levántate. Versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Ya entendemos que cuando Génesis 2:7 habla del aliento de vida, se refiere precisamente al espíritu de vida, al alma de la persona. Y luego cuando dice que está ausente del cuerpo, quiere decir que ese espíritu ha regresado a su creador. Eclesiastés 12:7, en concordancia con Génesis 2:7, hablando de que el hombre fue tomado del polvo, dice Eclesiastés 12:7, y el polvo, es decir, la parte física del hombre, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De modo que ausente del cuerpo y presente al Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en el momento de la muerte física,
el espíritu va directamente a la presencia del Señor. Ahora, recordemos algo muy importante. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, está hablando a los creyentes de Corinto. Con esto quiero dar a entender y dejar muy en claro que cuando una persona que no es creyente, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, fallece, su espíritu no va a la presencia del Señor. Esta promesa y esta certeza, esta declaración del apóstol Pablo es única y exclusivamente para aquellos que hemos reconocido y confesado a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Ahora, vaya conmigo, por favor, para dar lectura a este hermoso pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 6 al 10. Y lo vamos a leer pausadamente. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero confiamos, otra vez, la misma aseveración del versículo 6, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, como ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. ¿Por qué queremos serle agradables? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De modo que aquí declara el apóstol Pablo en esa fe, dice, estamos confiados, nuestra fe descansa en la certeza, siempre estamos confiados en la certeza de que cuando nosotros como creyentes dejemos este cuerpo físico, inmediatamente nuestro espíritu estará en la presencia del Señor. Esa es la promesa, esa es nuestra fe. Y vuelvo a insistir, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, a los cristianos de la iglesia de Corinto. Y antes del desarrollo de este sermón, permítame, quisiera que nos confrontáramos con estas aseveraciones que dice el apóstol Pablo. Todos. Dice el versículo 9 que porque confiamos en estas verdades, dice, procuramos, tratamos, intentamos cada instante y cada día de nuestra vida serle agradables. Y quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿estamos siendo agradables a Dios cada instante de nuestra vida? ¿Estamos realmente permitiendo que su Espíritu controle nuestra vida para que todo lo que Él haga a través de nosotros sea agradable? Cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no asistimos al templo, cuando no alabamos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando no servimos a Dios en algún ministerio, cuando no buscamos a las almas perdidas, no estamos siendo agradables a Dios. De modo que lo primero que quisiera que notáramos es que nosotros como creyentes, dice el apóstol Pablo, procuramos cada día de nuestra vida, estando presentes o ausentes, serle agradables a Dios. Y quisiera que esta mañana usted y yo reflexionáramos en ello, no para hoy, sino para el resto de nuestra vida. Que cada instante de nuestra vida, cada día de nuestra vida, nos levantemos cada mañana cuando Dios lo permita y nos preguntemos, ¿qué haré hoy para ser agradable a Dios? Y cuando termine su día, o a mediación del día, o cada momento, pregúntese usted, ¿mi vida está siendo agradable a Dios? Cuando llegue la noche, preguntémonos, ¿fui agradable a Dios? ¿Hice lo que Dios esperaba de mí hoy? Haga suya esta confrontación diaria, porque es necesario que nos examinemos
día con día para saber si estamos cumpliendo con ello. Ahora, volviendo al pasaje, no hay duda alguna, dice el versículo 8, esperamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que permítame hacerle dos preguntas esta mañana. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Dios? ¿La existencia de Dios? ¿Cree usted en la existencia de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y escuche, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Sin fe es imposible, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea en la existencia de Dios, en el poder de Dios como soberano, como creador del universo. Y la segunda pregunta es similar, pero tiene un contexto diferente. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Una cosa es decir, yo creo que sí existe Dios, pero créame, si usted se queda en ello, usted no es de los que irá al cielo. Si usted simplemente se conforma con decir yo sí creo que existe Dios, pero no le cree a Dios, es decir, no hace lo que Dios le pide que haga, no obedece a Dios, usted jamás entrará al cielo. ¿Y por qué tendríamos que creer en Dios? Porque cuando decimos le cree usted a Dios, es decir, yo creo que todo lo que dice Dios es verdad. Que todo lo que dice Dios es verdad. Eso es creerle a Dios. Y mucha gente se ha dedicado por años a detractar la palabra de Dios, a decir que la Biblia no es verdad, que la Biblia no fue escrita por Dios, pero dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice toda la Escritura, toda la Biblia, toda, sin una sola vocal, sin una sola letra, toda la Biblia, toda es escrita por Dios, es inspirada por Dios. Y es útil, sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es decir, en lo que es justo ante Dios, en lo que está bien para Dios. Para eso sirve la Biblia, para que entendamos lo que es justo, lo que es bueno para Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto, el jueves pasado preguntaban, bueno, ¿se puede llegar a ser perfecto? La palabra perfecto en la Biblia significa estar completo. No en la perfección de la persona que no hace ni comete ningún solo error. Se refiere a estar completo, a que no le falte absolutamente nada. Entonces dice, la palabra de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea completo, esté lleno, está perfecto. Enteramente preparado, dice, para toda buena obra, las obras de Dios. Porque está hablando de la justicia de Dios. Y cuando dice buenas obras, no se refiere a las buenas obras del ser humano, sino a las obras que se hacen de acuerdo a la justicia de Dios. No podemos separar esos versículos y tratar de interpretarlos de forma diferente. De modo que si toda la Escritura es inspirada por Dios y usted le cree a Dios, entonces dice que toda la Biblia es verdad. Que todo lo que dice la Biblia es verdad, que no tiene ningún solo error. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28, dice David, esta es una oración de David, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, como decir, no hay otro, solo tú eres Dios y tus palabras son verdad. Eso lo dijo el rey David. Y luego nuestro Señor Jesucristo, para que no quede duda absoluta de ninguna índole, en Juan 17:17 es un versículo muy conocido, dice el Señor Jesús, santifícalos, hablando en oración, orando Jesús por sus apóstoles y sus discípulos, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que son dos preguntas muy simples. ¿Cree usted en Dios, en la existencia de Dios? ¿Sí o no?
¿Le cree usted a Dios? ¿Sí o no? Ahora, si usted contesta positivamente a estas dos preguntas, usted está declarando no solo la existencia de Dios, no solo reconociendo a Dios como su creador, sino también reconociendo que la palabra de Dios es perfecta, que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, y que por lo tanto está usted dispuesto a obedecerle, y a confiar en Dios, y a seguir, y a servir, y a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, según dice Marcos 12:30, que es el más grande mandamiento. Perdóname. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como lo hemos hecho en otros sermones, podemos aplicarlo así. Y servirás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y servirás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y seguirás al Señor tu Dios por donde quiera que Él te envíe, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque la única forma, escúcheme bien, la única forma que tenemos nosotros para demostrarle a Dios que le amamos es obedeciéndole. Es la única forma que tenemos. No podemos decírselo de palabras. Dice el apóstol Juan: no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De modo que la única forma que tenemos para obedecer a Dios es, para amarle a Dios, para demostrar que amamos a Dios, es obedeciendo su palabra. Y le doy dos pasajes que hablan de este tema. Juan 14, versículo 15, dice el Señor Jesús: si me amáis, si de veras me amáis, guardad, es decir, obedecer mis mandamientos. Y luego en los versículos de este mismo Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 21 al 24, dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, no nada más el que los lee, el que se los sabe de memoria, el que puede recitar los 10 mandamientos, no. El que los tiene, el que los conoce y los guarda, los obedece, ese, no ningún otro, ese es el que me ama. Y el que me ama, ese será, fíjense nomás esta enorme bendición, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, ¿cómo será posible que tú, estando aquí, nada más te manifiestes a nosotros que te amamos, a los que te seguimos, y al mundo no? ¿Cómo es posible? Y dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. De modo que los que no guardan mi palabra no me van a entender, no me voy a manifestar a ellos porque no creen en mí. Si usted no es creyente, Jesús no se puede manifestar a usted para que le crean. Mi palabra guardará, y mi Padre, dice, estas son promesas hermosas, mi Padre le amará, escuche, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí vemos a la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dice: haremos morada en el interior de ese ser que dice que me ama y me lo demuestra obedeciendo mis mandamientos. Versículo 24: el que no me ama, por eso no me manifiesto a Él, no guarda mis palabras. El que no me ama no me obedece. Pero dice en el versículo 15: si me amáis, demuéstrame, obedece mis mandamientos. De modo que cuando contestamos a las preguntas, sí creo en Dios, y sí creo que la verdad, la palabra de Dios es la verdad, vayamos a este versículo y decir: a ver,
¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente estoy obedeciendo a Dios? ¿Realmente le estoy demostrando que le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Ahora, si su respuesta es negativa, es decir, usted no cree en Dios o cree que existe pero no le sirve, no le sigue, no cree en Él, no cree en lo que Dios dice, si usted no cree en Dios ni en la Biblia, se niega entonces a aceptar, además, que usted irá al infierno a morir. Él lo dice la palabra de Dios, pero si usted no cree en la palabra de Dios, pues usted tampoco va a creer que al morir será al infierno, al castigo eterno. Y entonces probablemente usted use alguno de estos argumentos que vamos a ver a continuación. Y yo quiero pedirle a usted que ya es creyente, tome nota de estos argumentos y tome nota de los versículos con los que usted puede enseñarle a la persona que le esgrima estos argumentos que está equivocada, que la palabra de Dios es verdad y que con la palabra de Dios le vamos a demostrar que sus argumentos no son válidos. Es que le pido que tome nota. El primer argumento podría decir algo similar a esto. Si yo le digo a una persona, le testifico a una persona y le digo, es que si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, vas a ir al infierno. La persona me podría contestar, ir al infierno significa contradecir el amor de Dios. Es decir, Dios es amor, ¿cómo es que Dios me va a enviar al infierno? Y tomaríamos el pasaje de Romanos capítulo 2 para contestarle a esta persona, no con lo que nosotros creemos o pensamos, sino con lo que dice Dios en su palabra, porque lo que estamos buscando es que esa persona reconozca, crea y confiese a Jesucristo como su Salvador. Y la única forma de hacerlo es con la Biblia, no con nuestras palabras o nuestros comentarios o nuestra forma de pensar. Dice Romanos capítulo 2, versículos 4 al 10, hablándole a los no creyentes, dice, o menosprecias las riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios en su bondad quiere que te arrepientas por amor, pero dice el versículo 5, y ahí es la clave, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque te niegas a creer en Jesucristo como tu Salvador, por la dureza de tu mente, de tu corazón, por tu corazón no arrepentido, reconocer que has pecado, que necesitas a Dios para ser salvo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y escuche la gran diferencia: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, en obedecer la palabra de Dios, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, es decir, a los que están les contrarían la palabra de Dios, a los que pelean, a los que discuten, a los que no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, les gusta pelear y obviamente no obedecen a la verdad, a la Biblia, sino que obedecen a lo que es injusto. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. De modo que si alguien le dice a usted cuando esté evangelizándole, es que no es congruente que me digas que Dios me ama, pero que me voy a ir al infierno. Bueno, es que la Biblia dice que es por la dureza de tu corazón y porque no te quieres arrepentir. No es Dios el que te está enviando al infierno, es la dureza de tu mente y es tu corazón no arrepentido lo que está atesorando para ti toda la ira de Dios. Un segundo argumento podría ser el siguiente: es injusto un castigo eterno por pecados temporales. No sé si a ustedes se lo habían dicho, pero dice, oye, estos pecaditos, hombre, como que no son suficientes como para que me castigues por la eternidad.
no creo en la condenación eterna. Eso es lo que está diciendo la persona. Y podemos contestarle con la palabra de Dios. Hay un solo pecado imperdonable. Hay un solo pecado imperdonable. Mire, aún después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, seguimos pecando, ¿no es cierto? ¿O hay alguien aquí que no peca? Levante su mano. ¿No? Ser cristiano no implica que ya no pecamos, todos seguimos pecando. Pero hay un solo pecado que es imperdonable. Un solo pecado que ocasiona que la persona se vaya al infierno. Dice Juan 3:36. Y hay muchos versículos que hablan de este tema, pero solamente voy a tomar estos dos pasajes que creo que son suficientemente claros. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, en Jesucristo como su Salvador, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Es una declaración tácita, no hay más, no hay para dónde hacerse, no hay nada que dudar. Pero escuche, el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. De modo que no son muchos pecados los que te llevan al infierno. Este es el pecado que te lleva al infierno: el rehusarte a aceptar, reconocer y confesar a Jesucristo como tu Salvador. Y en 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, dice el mismo apóstol que escribió el Evangelio: el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, Jesucristo vive a través de él. El que no cree a Dios, fíjese, no el que no cree en Dios, el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Cuando las personas dicen yo no creo que la Biblia es verdad, pues lo que está diciendo la persona es que Dios es mentiroso. Imagínense qué falta de respeto. Dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, lo que Dios nos dejó como testimonio, y el testimonio que ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Escuche, nos la ha dado, no nos la dará después, ya nos la dio, es algo dado, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo Jesucristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, no tiene la vida. De modo que no es por un sinfín de pecados que tú hayas cometido, porque Dios en su infinita misericordia, Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que cuando nosotros traemos todos nuestros cientos, miles de pecados ante Dios, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero este pecado, el de rehusarnos a creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese es el que te lleva al infierno. De modo que este argumento de que es injusto un castigo eterno por pecados temporales es falso. Tu argumento es falso. No es por tus muchos miles, cientos de pecados, es porque rehusaste creer a Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Y un tercer y último argumento podría ser este: ¿cómo podría Dios darme la vida si sabe que voy a terminar en el infierno? Sonaría totalmente injusto, ¿va? Es decir, voy a pensar que Dios sí existe y que Dios es mi creador. Pero entonces, ¿cómo es posible, si Dios es omnisciente y ya sabe que me voy a ir al infierno, pues ¿por qué me da la vida? ¿Para qué me crea? Mejor que no me cree. Si voy a ir directo al infierno, ya lo sabe. Ante este argumento, permítanme decirle tres cosas. Si usted está creyendo en la omnisciencia y en la omnipotencia de Dios, Dios pudo, escúchame, Dios pudo no haber creado absolutamente nada. Antes de la existencia de los ángeles, antes de la existencia del universo,
Antes de nada, Dios pudo simplemente haber dicho así: me quedo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no necesitamos a nadie. Dios pudo haber no creado nada, ni siquiera a los ángeles, o el universo, o a los seres humanos. Dios pudo haber tomado esa decisión. Dios también pudo haber creado al ser humano sin la capacidad de elegir, es decir, como robots. Para no meterme en problemas, yo voy a crear a los ángeles y a los seres humanos sin que puedan elegir si sí o si no creen en mí. Dios pudo habernos creado sin el libre albedrío. Pero tan creó a los ángeles con libre albedrío y al ser humano con libre albedrío, que los ángeles se rebelaron contra él, Satanás. Dice la palabra de Dios que era el ángel más hermoso de toda la creación. No tenía cuernitos, no tenía colita, no tenía colmillos, no era coloradito. Dios creó a Satanás, que después se convirtió en Satanás y Lucifer, como el ángel más hermoso de toda la creación. Pero codició, lo que estudiamos esta mañana, codició ser como Dios y fue arrojado a la tierra. Y con él muchos, miles, no se sabe cuántos, de otros espíritus malignos, huestes de maldad, les llama la Biblia. Pero Dios pudo habernos creado sin esa posibilidad de elegir, para que todos adoráramos a Dios de forma automática. Pero Dios también pudo haber preprogramado al hombre para hacer solamente el bien. Es decir, imagínense que Dios hubiera creado a Adán y Eva sin el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Que el hombre jamás hubiera podido conocer el mal. Dios pudo haberlo hecho así. Pero lo que usted debe entender, a los que utilizan este argumento, es que en lugar de todas estas opciones, Dios creó al ser humano, a usted y a mí, creyentes y no creyentes. Dios creó al ser humano para que le amáramos voluntariamente. Dios no espera un amor fingido, Dios no espera un amor obligado, Dios no espera que usted venga al templo por obligación, o por temor, o por miedo, o por lo que dirán mis hermanos o hermanas que no me ven ahí. Dios espera que usted venga al templo por amor a Dios. Dios espera que usted le obedezca, como dijo nuestro Señor Jesús, que usted le obedezca como muestra de que le ama. Para eso nos creó Dios, para que le amáramos voluntariamente. Esa es la decisión que Dios nos da en el libre albedrío. Amar o no amar a Dios, creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero si usted elige no creer en Dios, entonces no culpe a Dios de que lo manda al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Las personas van al infierno por su propia decisión, porque deciden, rehúsan creer en Jesucristo como su Salvador. Dice Juan 3:18, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado al infierno, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por qué ha sido condenado al infierno? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, no por los demás pecados, no por los miles de pecados que usted cometa, sino por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no manda a nadie al infierno. El fin eterno de cada persona lo decide cada persona. Ahora, este es un mensaje sencillo, cortito, breve, pero espero que sea conciso y que llegue al corazón de todos los oyentes. Vamos a concluir con esto. Todos vamos a morir físicamente algún día. Eso es
inevitable. ¿Cierto o falso? Todos. De modo que lo importante no es saber cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, ni cuántos años, ni cuántos días vamos a vivir. Eso no es lo importante. Lo realmente importante y trascendente es a dónde va a ir nuestro espíritu al morir. Eso es lo verdaderamente importante. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a morir. Es hasta absurdo tratar de imaginarse qué día voy a morir. Es absurdo tratar de prolongar la vida, porque Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. Él es el que determina el principio y el fin de la vida de cada ser humano. Aunque hay tanta gente científica loca que está tratando de encontrar la pócima de la vida eterna. Ay, Dios mío. Pero bueno, no sabemos cuándo vamos a morir. De modo que la decisión trascendente, lo que debíamos estar pensando es en dónde va a terminar mi espíritu. Leímos Génesis 2:7 y leímos Eclesiastés 12:7, donde dice que el polvo, este cuerpo, se va a convertir en polvo y el espíritu volverá al Dios que lo creó. No hay forma de cambiarlo. Eso ya lo determinó Dios. Entonces, en estas dos verdades bíblicas, según lo que hemos leído, otra vez el pasaje central, 2 Corintios capítulo 5, dos verdades bíblicas indiscutibles. Los creyentes en Cristo irán al cielo al morir. Esa es una verdad bíblica. Los creyentes en Cristo irán al cielo al morir. Es lo que dice el pasaje central. Así que vivimos confiados siempre, 2 Corintios 5:6, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes al Señor. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el momento en que la vida física termina para el creyente, es como si fuéramos a dormir y abriéramos los ojos en la presencia del Señor. Esa es la promesa. Y Filipenses capítulo 1, si tiene su Biblia, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, del ministerio, de cumplir el mandamiento que Dios le dio de llevar el evangelio a los gentiles. Dice el apóstol Pablo: no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, escuche, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otra vez dice el apóstol Pablo: en el momento de partir voy a estar con Cristo, no tengo duda alguna. Y esa es la promesa para los creyentes. Verdad bíblica indiscutible: el cristiano, el que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, al morir va directamente a la presencia de su Señor y Salvador. Y la otra verdad indiscutible es que los que rehúsan creer en Cristo como su Salvador irán en este momento a un lugar que se llama el Hades. Y no vamos a proyectar el pasaje, voy a leer algunos versículos de Lucas capítulo 16. Y es la historia que, si usted ha leído la Biblia, se conoce como la historia del rico y Lázaro. Algunas personas cometen el error de llamar a este pasaje una parábola. Y es más, eso está equivocado, exegéticamente está equivocado. Porque una parábola es un supuesto de una situación que podría suceder para ejemplificar algo. Eso es una parábola. Y si usted estudia todas las parábolas, las que sí son parábolas en la palabra de Dios, encontrará algo muy interesante. En ninguna de ellas se menciona ningún nombre de ninguno de las personas que participan en la historia de la parábola. En ninguna parábola. Porque es un supuesto. Y este pasaje es un hecho, es algo que sucedió. Porque se menciona tanto a Lázaro como a Abraham.
Y ese hecho le quita la idea de que pueda ser una parábola. Este es un hecho verdadero. Y dice nuestro Señor Jesús que muere el mendigo Lázaro, y él dice, inmediatamente al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico, también el rico, y dice, y fue sepultado, y en el Hades, ese rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro. No es una parábola, es una verdad bíblica, es una historia bíblica verdadera, dice nuestro Jesús. Versículo 25, le dice, versículo 24, le dice el rico que no había creído en Cristo como su Salvador. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Hades con H, es un lugar de tormento eterno, de tormento, pero no eterno, es un lugar de tormento. Dice, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora Lázaro, es consolado aquí en el seno de Abraham, en el paraíso, y tú atormentado. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y esto tira otro argumento por tierra. Algunas veces unas personas dicen, bueno, cuando yo esté ahí en la presencia de Dios, ahí le voy a decir, Señor, pues perdóname, ¿no? Bueno, permíteme arrepentirme, y o sea, equivocadamente dicen, San Pedro, tiene nada que ver, ábreme las puertas, ¿no? Ya pedir perdón. Es imposible. Este versículo lo aclara correctamente. Y San Pedro no tiene las llaves del cielo tampoco. Dice, ni los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ya, en el momento en que termina tu vida, cada ser humano, cada espíritu va a su destino eterno. Los creyentes van a la presencia de Cristo, el no creyente va al fuego eterno, primero en el Hades y después en el infierno. Entonces le dijo el rico, te ruego pues que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tampoco se puede hacer. Le dice Abraham, a Moisés y a los profetas los tienen la Biblia, que oigan la Biblia, con eso se deben de convencer. Y dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la verdad de la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El destino es final, ya no hay forma de cambiar tu destino. Por eso insisto, lo importante ante estas dos verdades bíblicas es decidir en dónde vas a pasar la eternidad. Después de esto, de estar en el Hades, Apocalipsis 20:15 dice lo siguiente. Bueno, desde el 14 voy a leer, Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades, ese lugar al que van ahorita todos los no creyentes, ese lugar de tormento, ese lugar de llama, de fuego, que está atormentando a los no creyentes, el Hades y la muerte, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es decir, todo aquel que negó, que se rehusó a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que dice creo en Dios pero no a Dios, fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, es decir, la muerte espiritual del no creyente. Mientras que el espíritu del creyente está en la presencia, gozándose en la hermosa presencia de Dios, como lo cantamos esta mañana, el no creyente tendría su destino eterno en el infierno. Así que, ¿qué elegirás hoy? Porque hoy es cuando tienes que elegir. No puedes esperar más tiempo porque no sabes cuándo vas a morir. ¿Quieres que al morir tú puedas decir como el apóstol Pablo, ausente del cuerpo y presente al Señor?
¿O quieres seguir envanecido en tus razonamientos por la dureza de tu mente y por un corazón no arrepentido, atesorando ira para el día de la ira del Señor? Yo espero que no sea así. Yo espero que tú decidas hoy reconocer, aceptar y confesar a Jesucristo como tu Salvador. Hay esperanza para los no creyentes. Si tú aún no eres hijo de Dios, si tú aún no eres cristiano, hay esperanza para ti. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú hoy confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo de la condenación y al morir estarás ausente del cuerpo y presente al Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que hacer ambas cosas. Tienes que creer en tu corazón y aceptar en tu corazón que Dios, no solo que Dios existe, sino creerle a Dios, a todo lo que Dios dice en su palabra, que su palabra es verdad. Y en lugar de rehusarte creer en Jesucristo, tienes que aceptarlo y confesarlo como tu Dios, Rey, Señor y Salvador. Y con eso aseguras la vida eterna. Ningún argumento que el ser humano pueda oponer para decir algo contrario a lo que tenemos aquí es argumento válido. Todos son inválidos, todos son falsedades. Cualquier argumento que el hombre quiera exprimir la palabra de Dios va a acabar con él. Es más fácil creer en Dios, es más sencillo entregar tu vida a Dios. Sobre todo, cree que esto te garantiza que un día estarás ausente del cuerpo, inmediatamente presente al Señor. Entrégate hoy mismo, no esperes más. Vamos a terminar con una oración y después de esto vamos a entonar un último canto. Les invito a inclinar su rostro. Señor Dios y Padre nuestro, tu palabra es verdad, Señor. No tenemos duda alguna de ello. En ella descansa toda nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra paz. La certeza, Señor, de que un día cuando tú decidas que nuestra vida en este mundo termine, estaremos en la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa más hermosa, Señor. Inmerecida, obviamente, pero a ella, Señor, nos aferramos porque tú también prometiste a través de tu Hijo Jesucristo que todos los que hemos creído en ti estamos en tu mano y en la mano de tu Padre, de Dios Padre, y que nadie pueda arrebatarnos de ese lugar tan seguro, Señor. Y quisiéramos, como hijos tuyos, Padre, cada día de nuestra vida ser agradables a ti, hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y suplicamos en esta mañana, Padre, que si alguna persona aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que a través de la exposición de tu palabra hoy rinda su vida, entregue su vida, reconozca y confiese a tu Hijo Jesucristo como su Señor. Agradecemos y suplicamos todas estas peticiones en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, en que tenemos la redención de nuestros pecados. A Él sea la gloria
por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Vamos a entonar este hermoso himno que se llama Alcancé salvación, y yo quisiera que si usted es creyente, obviamente lo va a cantar con esa certeza y con esa seguridad y con esa gratitud al Señor, porque Él es el que nos dio esa salvación. Y si usted hoy aceptó a Cristo como su Salvador, podrá entonar este canto también, y sé que llenará su corazón de gozo y tal vez hasta las lágrimas aparezcan en su rostro. Vamos a estar en pie para entonar este hermoso canto. Recuerden, en el coro las mujeres cantan la primera voz y los varones la segunda. Gloria a Dios que por su gracia, por su amor alcanzamos la salvación que Él nos puede dar, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Gracias. Dios bendiga sus vidas.